El propósito de la lección de esta semana es mostrar a través de las experiencias de Abraham y de David lo que es la justificación por la fe y cómo la justificación por la fe siempre fue el único camino de la salvación. El ser humano jamás podría hacer nada para salir del problema del pecado. Nadie merece la salvación, porque todos pecamos. Ahora, si alguien mereciese ser salvo, sería un derecho y jamás podría ser ofrecido por gracia. La mayor parte de la lección esta semana está basada en el capítulo 4 de la epístola a los romanos. Pero para entender el mensaje del capítulo 4 es necesario volver al capítulo 3. El último versículo, el versículo 31, dice así: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Es interesante el doble énfasis de Pablo. Primero, nadie puede salvarse guardando la ley. La salvación es solo por gracia, punto. Somos justificados por la fe y solo por la fe. Pero hay otro punto que el apóstol Pablo enfatiza también. Y con este énfasis es que termina el capítulo 3. Este énfasis es que el hecho de que somos salvos solo por la fe no invalida la ley, más bien la confirma. Pues la perfección de la ley muestra nuestra imperfección y nos concientiza de la necesidad de Cristo. Después de enfatizar estas ideas, Pablo entra al capítulo 4, presentando la experiencia de dos hombres del Antiguo Testamento que fueron justificados únicamente por la fe. El primero es Abraham, y Pablo dice que Abraham creyó y el hecho de haber creído le fue contado por justicia. En otras palabras, el patriarca, padre de Israel, fue justificado por la fe. Ahora, si Abraham fue justificado por la fe en el Antiguo Testamento, ¿cómo puede entonces alguien imaginar que la salvación en el Antiguo Testamento era por las obras de la ley y que la salvación en el Nuevo Testamento es por la gracia mediante la fe? La salvación, mi querido, fue solo por la gracia mediante la fe a lo largo de toda la Biblia. Desde el Edén, cuando un corderito fue sacrificado para solucionar el problema de la desnudez al cual el pecado había llevado a nuestros primeros padres, pasando por Abraham, cuya fe le fue contada por justicia, siguiendo por todo el ceremonial de sacrificios que simbolizaban la muerte futura del Mesías, la salvación siempre fue solo por la gracia de Cristo, y el ser humano se apodera de ella mediante la fe. El segundo personaje del Antiguo Testamento que Pablo menciona es David. Si para salvarse una persona tuviese que guardar la ley, David estaría perdido, porque había transgredido la ley por todos los lados. Su pecado era un cóctel de pecados: asesinato, adulterio, intriga, en fin. Pero Pablo, en el capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Voy a leer. Por esto también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David, querido, confió en la misericordia divina. Aceptó la salvación por la fe, a pesar de haber caído, y entonces Dios lo